Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Fíjense que me sacó como 3 veces la plataforma. ¿Ustedes no tuvieron problemas con la plataforma? ¿Nadie? No sé por qué. Sí, a mí también me sacó de la sala. ¿Verdad? Estaba... Ujú. Pensé que era mi internet, pero ya estoy aquí y no ha pasado. Nada más ya llevaba horas conectada a internet y no había tenido problemas. Pero la plataforma me sacó como 3 veces. ¿Quién sabe qué ocurriría? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que ya estamos aquí todos reunidos. Bueno, ya casi todos, porque son 22, yo tengo a 25 en lista, pero como estamos en altas y bajas, puede ser que todavía se den de baja a 2 o 3. Así que me imagino que ya si están 22, ya deben ser prácticamente todos, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a la clase. Como no sé si hayan tenido oportunidad de ver el temario, se darán cuenta que lo primero por donde iniciamos es a partir de la Constitución y los derechos humanos. ¿Qué ocurre con la Constitución? Bueno, no sé si ustedes recordarán cuando eran más chiquitos, antes estaban establecidas en la Constitución las garantías individuales. Y luego se transformaron, hubo un cambio, una reforma a la Constitución, y de ser garantías individuales pasaron a denominarse derechos humanos. ¿Ustedes se enteraron? Eso fue en 2011. Pues hace 10 años. Yo creo que ustedes ni se enteraron, ¿verdad? Hace 10 años. O sea, ¿ahorita cuántos tienen? ¿Como 20? ¿21? ¿Cuántos tienen? 21, ¿no? 20, profesora. Entre 20 y 21, sí. 21. 20, 21. Bueno, hace 10 años pues, tenían 10 u 11, cuando mucho. Entonces, pues no sé, a lo mejor en la primaria tal vez habrán visto algo de la Constitución. Ya no sé si todavía se ven los programas de la SEP, la Constitución, supongo que sí, ¿no? Y estaban las garantías individuales. Y ahora, a partir de 2011, que hubo esta reforma, se denominan derechos humanos. ¿Ustedes saben en qué consistió ese cambio? ¿Qué pasó? ¿Por qué antes se denominaban de una forma y ahora se denominan de otra? ¿Tienen alguna idea de qué conllevó ese cambio, esa modificación? ¿O ni idea? ¿Nadie? ¿Nadie sabe en qué Porque consiste? nos integramos a algún tratado internacional, Okay. creo, de la ONU, algo así. Más o menos. Por ahí vas, por ahí vas. Más o menos. ¿Alguien tiene otra idea? Pero sí, más o menos vamos por ahí, Héctor. ¿No? ¿Nadie? Bueno, miren, antes, bueno, tengo la presentación. Si quieren, nos vamos para allá. Vamos a compartir pantalla. Déjenme, compartimos la pantalla y les muestro la presentación. Aquí ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Todos. Profesora. Ok, miren, en 2011 se realizó una reforma, ¿no? Que era la que yo les estaba platicando. Antes, los primeros 29 artículos de la Constitución se llamaban garantías individuales. Y después, esos mismos artículos cambiaron de nombre y se transformaron, digamos que crecieron, se hicieron más extensos, más maduros, y se les denominó derechos humanos. Ahora, una pregunta anterior. ¿Ustedes saben que la Constitución está integrada por 2 partes, la dogmática y la orgánica?
¿Alguna vez escucharon esto? ¿No? ¿En qué consiste la parte dogmática y en qué consiste la orgánica? ¿No? Bueno, miren. Nuestra Constitución fue muy importante, o sea, ya ven que se redactó y tiene vigencia a partir de 1917. Cuando nuestra Constitución se promulgó, normalmente, o sea, como lo establece su nombre, Constitución deriva de constituir, ¿no? De establecer reglas, de crear bases. O sea, constituye significa determinar, ¿no? Establecer, crear. ¿Qué constituye o qué regula una constitución? Bueno, cualquier constitución del mundo establece las bases de cómo se va a establecer o cómo se va a determinar el gobierno de ese pueblo, ¿no? De ese lugar. A ver, espérenme, perdón, que Fernando levantó la mano. Aguántenme. Sí. A ver, Fernando. Igual le quería comentar sobre la parte dogmática y orgánica. Ah, sí, gracias. Es que me acordé, ¿sí está bien? La parte dogmática y la parte orgánica. A ver, cuéntame, ¿qué te acuerdas tú? Ajá, lo que recuerdo es que la parte dogmática se basa en los derechos de las personas y Ajá. la orgánica en cómo se va a organizar el Estado. Organizar, exacto. A grandes rasgos, como que lo tengo concebido de esa forma. Como que te acuerdas que en alguna clase lo viste, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo viste en la prepa, ¿no? Cuando empiezas a ver derecho. ¿Lo habrás visto ahí? El semestre pasado. Yo remontándome hasta la prepa y no, resulta que lo vieron en el... Exacto, lo debieron ver en... ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama la materia que llevaron? ¿Conceptos jurídicos? Algo jurídicos fundamentales, ¿verdad? Principios jurídicos fundamentales. Conceptos jurídicos fundamentales. Exacto. Yo creo que ahí sí ven un poco de Constitución. Yo nunca he impartido conceptos, ¿eh? Yo siempre he estado en acceso a la información y derecho informático. Por eso no, pero he visto el plan de estudios y no, inventen, está amplísimo. O sea, la verdad es que sí me da mucho gusto que no me tocó dar conceptos. Entonces, bueno, hablábamos que la Constitución se divide en dos, la parte orgánica y la parte dogmática, ¿no? La dogmática es aquella donde vienen lo que antes se llamaba garantías individuales y que hoy se denominan derechos humanos, y la orgánica es relativa a la organización, ¿no? En realidad, la parte orgánica de nuestra Constitución es como son todas las constituciones del mundo. O sea, la nuestra es diferente porque insertaron un, digamos, capítulo previo en el que determinaron las garantías individuales, ¿no? O sea, nuestra Constitución es diferente, nueva, moderna, a todas las del mundo, a todas las otras constituciones, porque precisamente incluye este capítulo en el que establece una serie de derechos de los ciudadanos que pueden invocar y en el caso de que sean violentados, se establecen los mecanismos para que puedas demandar el cumplimiento al Estado, obligar al Estado a que los cumpla. Esa es la razón por la que se denominaban garantías individuales, porque establecían una serie de derechos, ¿no? Ya ven, el artículo primero, el segundo, todos del 1 al 29 establecen diversos derechos que están obligadas las autoridades a cumplirlos, a forciori. Pero, ¿qué pasa si las autoridades no los cumplen? Bueno, pues entonces establece los mecanismos para que el Estado garantice su cumplimiento. Por eso se denominan garantías individuales. ¿Sí?
Ahora, bueno, garantías individuales, garantías porque el Estado lo garantizaba. Individuales porque solamente el individuo podía demandar su cumplimiento. Nadie podía hacerlo por ti, ni podía hacerse en bloque. Cada persona tenía que demandar al Estado que le habían violentado un derecho para que se le obligara a esa autoridad a cumplimentarlo, a cumplirlo, ¿no? Por eso se denominaban garantías individuales. Pero después, pues eso fue en 1917, ¿no? 90 años después, digamos, evolucionan y se les denomina derechos humanos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron de ser garantías individuales y se transformaron, crecieron? Porque, bueno, miren, aquí está la primera parte. La Constitución reconocía que había un determinado conjunto de derechos. Sí, es lo que les digo, y si se creaban los mecanismos para reclamar su protección en los casos en que habían sido vulnerados. Por eso se llamaban garantías, porque el Estado garantizaba su protección a todos los ciudadanos. ¿Sí? Individuales, porque cada individuo, cada ciudadano, de manera personal, tenía que demandar al Estado sus resarcimientos si habían sido violentados. Pero en 2011, estos derechos extienden su salvaguarda y amplían su protección a los derechos, perdón, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que era lo que estabas diciendo. ¿Y qué significa esto? Bueno, vamos a ver, o sea, por ejemplo, en el artículo primero establecía que estaba prohibida la esclavitud, ¿no? Ok. Esto ya estaba en las garantías individuales. Pero al evolucionar y crecer, entonces México se circunscribe a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De tal manera que si hay un tratado internacional que hable explícitamente de la esclavitud, hagan de cuenta que ese tratado está integrado a la Constitución. Es decir, que ahora de manera enunciativa se establecen en la Constitución, pero si hay un tratado internacional que regule más ampliamente ese derecho, se entenderá que está inserto ese tratado en la Constitución. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok. Por eso amplió su reconocimiento. Por eso digamos que las garantías individuales crecieron, porque ampliaron su espectro. Ya no solamente lo que está señalado o establecido o regulado en la Constitución, sino que todos estos derechos que están constituidos, que están regulados, amplían su protección a lo que está establecido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estudié la carrera, los coyotes, la pena de muerte estaba establecida en la Constitución. Antes, por ejemplo, el salteador de caminos, el parricida, así, se establecían una serie de condiciones para que se pudiera llevar, para que se pudiera hacer válida la pena de muerte. A partir de más o menos como por ahí del 2000, viene una reforma a la Constitución y se elimina la pena de muerte del artículo 4 constitucional. Ya no existe la pena de muerte. ¿A qué se debe? ¿A qué creen ustedes que se borró la pena de muerte de la Constitución? Por un derecho humano no funcional. ¿Pero qué pasó? A ver, Fernando, ¿qué pasó? Pues a esta misma ampliación, ¿no? Que se entró en vigor, o sea, algo que regule esa parte de la pena de muerte. Que por parte de México firmó tratados un tratado internacional que prohibía la pena de muerte.
Entonces, como México firmó un tratado, pues ya no puede estar establecida la pena de muerte en la Constitución. ¿Me explico? Si México celebra un tratado en donde se prohíba la, ¿qué les gusta? Pues la pena de muerte, ya no la puedes estar considerando en tu legislación, porque entonces iría en contra de la Constitución. ¿Dudas, comentarios? ¿Nadie? ¿Sí se va entendiendo? Miren, vamos a... Déjenme ver si por aquí tengo la Constitución. Ay, ¿dónde tengo la Constitución? A ver, déjenme ver. Déjenme ver si por aquí. A ver. No, esto no es. No. Según yo tenía abierta la Constitución. Pero no sé dónde la tengo. Espérenme. Ah, sí, aquí está. Espérenme, aquí está. Ay, ¿dónde los dejé? Ya se me perdieron. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Qué pantalla están viendo? Ya de abrir pantallas, ya me perdí. ¿Ustedes qué están viendo? A usted. Pues ya no se ve que esté compartiendo. Ya me perdí. Como empecé a abrir Ya no se ve pantallas, nada. ya no sé dónde los dejé. Según yo, aquí están ya. ¿Aquí ve la Constitución? Este documento. ¿Lo ve? Sí. Sí. Ah, Sí, se qué ve. bueno. Oigan, ¿cómo quito esto? ¿Cómo quito esto? Ah, ya. Entonces, miren. Aquí estamos en la Constitución. Está. Artículo primero. Aquí, miren. Está prohibida la esclavitud. Antes estaba casi, pues el artículo primero empezaba aquí, en que estaba prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entran al territorio nacional alcanzarán su libertad y la protección de la ley. Ok, bueno. Entonces, artículo primero de la Constitución. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo para que no se haga tan pesado que yo esté toda la clase hablando? A ver, Joshua, please. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahí Así está, ¿ya como, vieron? Todas las así personas como, reconocidas. Ajá, perdón. así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ok, el que sigue, por favor. Sí, el siguiente párrafo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Okay. Muy bien, ahí nos estacionamos, mira. Favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ok, ¿qué significa eso? Vámonos otra vez a la presentación. Dice, principio pro persona. Ya no solamente se puede mandar. Bueno, el principio pro persona significa que si hay distintas regulaciones sobre un mismo hecho, se interpretará o se tomará para esa regulación aquel que favorezca de mayor manera a las personas o en la protección más amplia. Por ejemplo, ¿qué significará el principio pro persona? Ahorita, a ver, vamos a aplicar el principio pro persona ahorita con las vacunas, ¿no? ¿Por qué a los adultos mayores se les está aplicando la vacuna primero? ¿Por qué a ellos? Bueno, Porque son más vulnerables. Porque son los más vulnerables. Exactamente. Entonces, fíjense que se les está dando el principio pro persona. O sea, vamos a suponer, tienes
5 tipos de ciudadanos, ¿no? Los que están en el sector salud, los adultos mayores, los que tienen ¿cuántos? De 40 a 60 años, los menores, los adolescentes, bueno, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que lo necesitan primero? Bueno, ya vimos que es el personal de salud, ¿no? Primero vacunaron al personal de salud, aplicando el principio pro persona. O sea, los que más lo necesitan, o sea, llegan las vacunas, ya está la Ley Nacional de Vacunación, ¿no? Entonces dicen, ¿quién es el que más lo requiere? Pues primero el sector salud. Después, los adultos mayores, porque son los más vulnerables. O sea, a lo mejor nosotros decimos, no, pues primero que se le apliquen a los maestros, ¿no? Yo podría decir, la población más vulnerable somos los maestros. Entonces yo voy y me amparo, presento mi amparo y digo que a mí me tienen que vacunar primero porque yo estoy frente a 3 grupos. Entonces, ¿aplicaría el principio pro persona? ¿Sí o no? Claro. O sea, todos desde el juez hasta el ministro de la Corte, están obligados a aplicar el principio pro persona. Entonces, ¿qué creen ustedes que me contestaría la autoridad? Si yo demando mi amparo para que a mí me vacunen primero. Si yo presento mi amparo, ¿qué me va a decir la autoridad con base en el principio pro persona? Le sería negado. Exacto. Exactamente, me lo van a negar porque yo no soy el sector más vulnerable de la sociedad, aunque esté enfrente de 35, 40 personas todos los días, hay gente más vulnerable que yo. Entonces, aplicando el principio pro persona, es decir, si hay una legislación o varias legislaciones, siempre se va a favorecer se va a interpretar favoreciendo a las personas de la manera más amplia. O sea, es decir, si tienes a 5, 10 o 15 ciudadanos, vas a proteger al más vulnerable. Por eso, por ejemplo, también hay un protocolo internacional para la atención de los niños. Por ejemplo, cuando los papás se están divorciando, es por protocolo, por regulación universal, tienes que escuchar al menor. Antes, no. Antes los niños no se escuchaban, ¿no? Entonces se cometieron muchos abusos y muchas arbitrariedades porque los niños tienen que ser escuchados, ¿no? O sea, uno da por sentado que la mamá tiene todos los derechos, pero no siempre es así, cada caso es distinto. Entonces la autoridad siempre se regía porque la mujer tenía todo el derecho y dejaba al niño o dejaba al menor bajo la tutela y bajo la protección de la madre, ¿no? Pero ¿qué ocurría en aquellos casos en que la madre los descuidaba, los maltrataba, no sé, incurría en algún tipo de abuso con los menores? El juez no lo tomaba en cuenta, no lo consideraba y daba por sentada la regulación de que la madre es la que tiene todos los derechos y dejaba de escuchar al menor. Entonces, bueno, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que los niños menores de 7 años se tiene que escuchar, se tiene que hablar el juez con ellos para que digan con cuál de los dos padres se sienten más seguros. Pero no todos los jueces lo interpretaban de la misma manera. Había jueces que no escuchaban a los menores. Ahora todos los jueces están obligados a escuchar a los menores y a guardar un protocolo con ellos. Cómo atenderlos, cómo escuchar, cómo llamarlos para que acudan a las audiencias, que lo que ocurre ahí, lo que se digan sus papás no les afecte, todo esto. Es a partir de que ya en México ha celebrado tratados internacionales en donde se establecen protocolos para la atención de los niños o de los menores, no se llaman niños en derecho, de los menores. ¿Dudas? ¿Se entiende cuál es el principio pro persona? Cuando se establece favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ese es el principio pro persona, ¿sí? Es decir, que cualquier ley siempre se tiene que interpretar brindándole a las personas la protección más amplia. Si hay 2 o 3 leyes que regulen un mismo hecho, siempre se considerará la que más favorezca al ciudadano. Por lo que quieran, por equidad, por género, por adulto mayor, por menor, por estado de indefensión, porque es trabajador, por lo que ustedes quieran. Siempre se va a interpretar de la manera más amplia para las personas. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Sí? Ahora miren, antes también existía una jerarquía de derechos. Se pensaba que había derechos más importantes que otros. Por ejemplo, siempre se priorizó el derecho a la vida, ¿no? Siempre se consideró que el derecho a la vida era el más importante. Y de ahí iba como en una jerarquía para abajo. Entonces, por ejemplo, la libertad era más importante que la salud, por ejemplo, ¿no? Primero era la vida, luego la libertad, luego era la salud. Y así había una como, podríamos llamarlo escala, ¿no? Siempre se establecía cuál era el derecho más importante. A partir de la reforma de 2011, ya no hay una jerarquización de derechos. Ya todos los derechos son considerados muy importantes. ¿Por qué? Porque se llegó a la conclusión de que todos son necesarios para poder disfrutar una vida plena. Es decir, ¿de qué te puede servir el derecho a la vida si te es negado el derecho a la salud, ¿no? ¿O de qué te puede servir el derecho a la libertad si te es negado el acceso a la información? Ahora, lo que se interpreta es que todos los derechos son necesarios para poder tener un adecuado desarrollo de la personalidad. Ya no hay derechos más importantes que otros. Todos son importantes para poder vivir y desarrollarse plenamente como individuo. Entonces, ese es otro de los cambios que hubo con relación entre las garantías individuales y los derechos humanos. En las garantías sí se consideraba que habían derechos más importantes, mientras que para los derechos humanos todos son importantes. No hay derechos más importantes que otros. Es tan importante el derecho a la libertad como a la vida, como a la salud, como a la más amplia protección, así al acceso a la información, ¿qué más? A la libertad, ¿no? Todos son considerados importantes porque permiten el adecuado desarrollo de la personalidad. De la misma forma, se establecieron 4 principios. Otra cosa que les quiero decir que no les he mencionado. Es una regla gramatical, no sé si ya la sabían, y si no la mencionamos, es una regla gramatical que cuando abrevias algo que esté en plural, como por ejemplo derechos humanos, lo pones doble, ¿sí? Derechos humanos se abrevia DDHH, porque está en plural. ¿Qué otra hay? Pues Estados Unidos, ya ven que se pone EEUUAA, ¿no? Como changuito suena. EEUUAA, porque son Estados Unidos de América. ¿Sí? Entonces, cuando abreviemos derechos humanos, y nada más pongamos la primera letra, ponemos DDHH. Bueno, entonces los principios de los derechos humanos son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ok, y todos los servidores públicos están obligados a respetarlos, garantizarlos y defenderlos. Ok. Déjenme ver, ¿qué es universalidad? Bueno, universalidad implica que son para todos, ¿no? Son universales, o sea, es decir, que no nada más regulan a los mexicanos,
no solamente regulan a los nacidos en América, no solamente regulan a los que nacieron en este mundo, ¿no? Sino que regulan a todos los ciudadanos del universo. O sea, imagínense qué pretenciosos son, que son universales. O sea, tú puedes ir a Saturno y allá te tienen que seguir respetando tus derechos humanos porque está en el universo, ¿no? Si tú vas a, ¿qué les gusta? A Plutón o vas a la Luna, siguen siendo válidos tus derechos humanos porque son universales. ¿Ah? A que nunca se habían puesto a pensar en eso, ¿eh? Es decir, a cualquier lugar del universo a donde vayas, tienen que ser respetados tus derechos humanos. Por eso son universales. ¿Sí? Bueno. Luego, son interdependientes. ¿Qué significa esto? Lo que les mencionaba hace rato, o sea, con base en el principio pro persona, todos dependen, son como una cadenita. No puedes separar uno de otro porque entonces impides el adecuado desarrollo de la personalidad. Entonces, tus derechos humanos para que sean válidos deben ser interdependientes y consecuentemente indivisibles. Los derechos no se pueden dividir. No puedes decir, ay, te doy la mitad de tu libertad, ¿no? El juez dice, se le otorga la mitad de la libertad para que termine la... No, son indivisibles. Un derecho no lo puedes dividir. Es decir, todos los derechos son interdependientes, o sea, todos van concatenados, ¿no? Y son indivisibles. No le puedes otorgar la mitad del derecho a una persona. No le puedes decir, le otorgo el derecho de acceso a la información únicamente para periódicos y revistas, pero no así para redes sociales. No, pues no. A ver, Fernanda. Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando dan libertad condicional de que estés en tu casa, ¿ahí no sería como una libertad a medias? No, ¿sabes por qué la dan? Porque hay algún impedimento o más bien algún temor de que te puedas escapar. O sea, la libertad condicional, cuando tienes que estar yendo a cada 8 días a firmar, ¿no? Al reclusorio, es porque existe el temor fundado de que te escapes. O sea, si tú, por ejemplo, o bueno, la persona que está en proceso, tiene, por ejemplo, familiares en el extranjero o tiene negocios en el exterior, ¿verdad? Entonces dices, no, pues mejor la libertad condicional porque tenemos la firme sospecha de que se escape. Pero ahí hay un procedimiento ya. O sea, tú eres, digamos, estás imputado de una causa, puede ser que resultes culpable de un procedimiento penal. Entonces, ahí ya no estamos hablando de un ciudadano, no quiero decir normal porque luego se puede malinterpretar, sino que si no estamos hablando de un ciudadano que esté en aptitud del goce pleno de todos sus derechos, sino que estamos hablando de una persona que presuntamente puede resultar culpable de un delito. O sea, no está en la plenitud de sus derechos. Entonces, ajá. Si resulta que sí es culpable y el juez no le puso medidas cautelares, por ejemplo esta, la de que tiene que presentarse a firmar, ¿no? La libertad condicional. La libertad condicional es una medida cautelar. ¿Qué significa? Que esto, ¿no? Que existe la sospecha de que te vayas, entonces te pueden pedir una fianza, te pueden pedir que la libertad esté condicional, que permanezcas en tu casa mientras se lleve el proceso. O sea, las medidas cautelares es como que tomar una cautela, como su nombre lo dice, ¿no? Esto es cautela de que tú puedas hacer mal uso de la libertad que se te está otorgando para llevar tu proceso en libertad. Entonces, para no tenerte en la cárcel
y para que no te escapes, entonces tienes que estar llevando a cabo o sea, tienes la libertad condicional, ¿no? Ay, pero no estás en plena aptitud del goce de tus derechos. Sí, sí, es que eso es lo que no entendía. Gracias. A ti, al contrario. Marco. Sí, profesora, tomando el ejemplo que dio mi compañera Fernanda, entonces, ¿ese ejemplo entraría en el principio de progresividad? No, O sea, no. O no, ahorita vamos para la progresividad. Okay. O sea, bueno, vamos a ver primero. Universalidad, ya vieron que es para todos los seres humanos en el universo. Interdependencia, que todos están unidos, ¿no? Que no se pueden despegar uno de otro para que tú puedas tener el adecuado desarrollo de tu personalidad. Indivisibilidad es que no lo podemos partir, no podemos decir, te doy la mitad de tu derecho. No, eso no significa, eso no existe. Es todos los derechos interdependientes. Y finalmente, progresividad, que significa que vamos hacia adelante. No podemos regresar. Es decir, regresando al ejemplo que yo les daba de la pena de muerte, que se sacó de la Constitución porque México celebró un tratado en donde ya excluía, digamos, de la Constitución la pena de muerte. Entonces, no se puede volver a insertar en nuestra legislación, no se puede volver a regular la pena de muerte, porque la misma Constitución establece que es progresivo, que los derechos humanos son progresivos, no regresivos. Mi pregunta va ahora. ¿Qué ocurre cuando un partido político te dice que si votas por él, va a proponer la pena de muerte? Que regrese la pena de muerte. ¿Qué pasa ahí? Pues no, o sea, no se podría porque estaríamos haciendo... Violando la Constitución, ¿no? O sea, la misma Constitución establece la progresividad. Pero entonces, si un partido político te dice, vota por mí y voy a regresar la pena de muerte a la Constitución, el mismo partido o no sabe... Es falsa publicidad. O te está vendiendo algo que de antemano sabe que no te va a poder cumplir. Y lo más grave de eso es que no hay una sanción. O sea, no hay algo que diga, si en campaña un político te promete bajarte la luna y no te la baja, tendrá una pena, ¿no? Ahora ya se está aplicando lo de la revocación del mandato. Pero, pues, es a fechas muy recientes. Al parecer, de ahora en adelante, si un presidente te promete algo y no, o sea, ya vas a poder revocarlo, ¿no? Revocarle el mandato, decirle, órale, patitas para la calle, ¿no? Exactamente. Pero no es lo mismo revocar el mandato que meterlo a la cárcel porque miente, ¿no? O sea, debería ser revocar el mandato y pena corporal. Porque imagínense ustedes cuánto perdemos en dinero y en desarrollo. O sea, cuando un partido político te miente, no solamente pierdes tiempo, sino que también pierdes dinero, pierdes confianza en la ciudadanía. Y eso no está determinado. ¿Qué pasó, Héctor? Yo tengo dudas respecto a la progresividad y lo que está sucediendo con con las personas que se están reeligiendo, que son presidentes municipales, diputados, senadores. ¿Por qué está sucediendo eso? O sea, a mí pues realmente me molesta y me parece que es totalmente contrario. No, mira. O sea, no confundamos. Tiren el monumento a la revolución. Los derechos humanos. Entonces, bueno. Primero es los derechos humanos, ¿no? O sea, acuérdate, el derecho humano a la vida, sí, tienes razón. A la educación, a la salud, a que no seas esclavo, al acceso a la información, a tránsito, ¿no? A poder transitar libremente por todo el país. O sea, esos son los derechos humanos.
Ahora, Ah, lo ok, que tú perfecto. estás hablando es más ya un tema electoral, ¿no? De reelección. Pero eso ya quedó, antes era, ¿recuerdan ustedes cuando Porfirio Díaz y luego llegó Francisco I. Madero, que el lema del gobierno era sufragio efectivo, no reelección? Porque Porfirio Díaz Sí, había sido presidente por 30 y tantos años, ¿no? Entonces el lema de campaña fue sufragio efectivo, no reelección. Y fue tan buen eslogan de campaña que se quedó en todos los documentos oficiales, la reelección. Pero tiene como 4 años, ¿no? Que ya los diputados volvieron a sí, los autorizar, diputados y y los presidentes senadores. municipales. Sí, Sí, bueno, que, o sea, el diputados y senadores, ¿cómo se dice? Reformaron la Constitución para que se pudieran reelegir los gobernantes. Pero eso ya no es un derecho humano, es un tema más de derecho electoral. Y ahora ya pueden volver a reelegirse. ¿Sí? Bueno, entonces, ok, regresando a sí. la progresividad, ¿dudas? ¿No? ¿Comentarios? ¿Nadie? Profesora, para esto de los derechos humanos, ¿se podría volver a modificar la Constitución y entonces quitar en algún sentido la progresividad? Pero para que se hiciera esa reforma, deberían de ser las 3/4 partes de los diputados y de los senadores. O sea, sí se puede, pero es muy complicado llevarlo a cabo. Quitar la progresividad. Para que regresara la pena de muerte, dices tú, por ejemplo. O sea, Sí, quitar la o sea, progresividad. digamos, quitar la progresividad y en este caso, ¿no? La pena de muerte. Por ejemplo, si un partido que lo propone mete esta como propuesta de reformar la Constitución, ¿sí se podría? O sea, sí es como algo posible, digamos. Mira, sí, pero es una situación muy remota. O sea, casi estamos hablando ya algo, no te quiero decir imposible, pero quitar la progresividad, híjole, lo veo muy, muy poco probable, porque es el candado que estableció la Constitución para que no regresen estos derechos que ya se habían resuelto, por ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo que tenemos ahorita es, por ejemplo, el aborto, ¿no? El aborto ya va a favor de no penalizarse, o sea, no, eso sí es, me parece que es importante que lo acentuemos, ¿no? No es lo mismo la despenalización del aborto que estar a favor del aborto, ¿eh? Son dos cosas distintas. Despenalización del aborto, ¿qué es lo que está progresando en nuestra legislación? Es que a una mujer que aborta no vaya a la cárcel, ¿sí? Si una mujer decide abortar, porque hay mujeres en prisión porque tomaron la decisión de abortar, ¿no? No es lo mismo que estar a favor del aborto. O sea, estar a favor del aborto es ya una cuestión más moral, ¿no? Porque mucha gente se rasga las vestiduras diciendo no al aborto y no sé qué, pero, por ejemplo, el hecho de que una mujer esté en la cárcel por abortar, pues díganme ustedes si no es injusto, porque para empezar, pues no se embarazó sola, ¿no? ¿Y por qué no están los dos ahí adentro? Nomás ella, ¿no? ¿Qué pasó, Héctor? Además hay casos muy, bueno, se podría decir que circunstanciales. Por ejemplo, las mujeres que tienen un aborto, ¿cómo le llaman? Espontáneo, Repentino, creo, ¿no? espontáneo. Ajá. Hay muchos casos así Sí, y han claro, sido encarceladas. exacto. Y eso es injusto porque pues fue una cuestión desgraciadamente Biológica, biológica. ¿no? Pero exactamente, o sea, tú tienes, bueno, no, ustedes no pueden, pero una mujer tiene un aborto espontáneo, va al médico para que la ayude, ¿no? En este proceso, que ha de ser muy difícil, imagínense, estar abortando y ir al médico, y el médico da parte a la autoridad, porque está obligado, darle vista al ministerio, darle parte al Ministerio Público, y el Ministerio Público la mete a la cárcel, ¿no? O sea, pues es la peor de las injusticias, porque
esa mujer está sufriendo, o sea, podemos pensar que a lo mejor no era su deseo. Bueno, independientemente de lo que ella haya considerado, pues es totalmente injusto desde mi punto de vista que vayan a dar a la cárcel las mujeres que aborten, ¿no? Ahora, eso no los hace estar a favor o en contra del aborto. Cada quien, es una cuestión individual. O sea, yo digo, las personas que no estén a favor del aborto, pues no aborten, ¿no? Pero no estén jodiendo a aquellas mujeres que se vieron en la necesidad de hacerlo y que están en la cárcel, y quien las embarazó goza de plena libertad, y lo más probable es que ni lo llamen, ¿no?, a comparecer, ni se ha llamado como testigo, ni nada. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no?, de la progresividad. Ahorita la despenalización del aborto va muy avanzado. Entonces, quitar la progresividad para volver a meter la pena de muerte, no creo, ¿eh? No, ya no regresa. Ya no regresa porque además, miren, nosotros podemos discutir si está bien, si está mal, podríamos pasarnos esta hora y la que sigue discutiendo de la pena de muerte, pero ya también hay muchos estudios al respecto. O sea, se ha estudiado demasiado y se ha visto que, por ejemplo, una persona, vamos a suponer, blanca, de buena situación económica, aunque haya cometido los peores delitos, pues difícilmente va a ser, ¿cómo se llama?, que sentenciado con pena de muerte, ¿no? Normalmente se ha observado que la pena de muerte se aplica a los negros, bueno, digo, es fea la palabra, ya la dije, perdón, a la gente afroamericana, a las mujeres, a los pobres, a los latinos, ¿no? Entonces, tiene como que otras lecturas la pena de muerte. Se ha utilizado, ahora, tampoco se ha observado que baje el índice delictivo del lugar. Cuando aplican la pena de muerte, no bajan los índices delictivos, se la aplican a los pobres, tiene ahí una serie de circunstancias que lleva a determinar que la pena de muerte no es buena. Ahora, eso les estoy hablando más de Estados Unidos, ¿no? Por lo que le decía de los negros, los latinos, las mujeres, pobres, todo. Si la traemos a nuestro sistema, por ejemplo, todos estaríamos de acuerdo, o sea, quisiera hacer esta pregunta primero, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo que nuestro sistema de justicia está muy mal? ¿O alguien cree que el sistema de justicia en México está bien? ¿Nadie? Bueno, yo no diría muy mal, o sea, mi consideración es que el sistema de justicia en México está podrido, ¿no? Echado a perder, muy mal. O sea, de muy mal lo que sigue, ¿no? Deneb. Sí, bueno, yo quería decir que yo creo que el sistema, bueno, las leyes son muy buenas, pero el problema es que hay mucha corrupción. Entonces, como decía, ¿no? O sea, hay algunos beneficiados, otros no tanto por su, no sé, cuestión económica, su color de piel, etcétera. Entonces, es muy difícil que las leyes se cumplan tal como están. O sea, pero yo pienso que el sistema que tenemos es bueno. Es bueno. O sea, que las leyes son buenas, pero el sistema es malo. ¿O es bueno? No, es malo, ¿no? Por la corrupción. Sí, es como que, o sea, las leyes están bien, pero el problema es que hay mucha corrupción. Exacto, Entonces, estoy de acuerdo ese es contigo. el problema. Muy bien. Héctor, gracias, Dan. Pues es que no nada más, yo creo que, bueno, las leyes sí están bien, sí. O sea, toda la teoría funciona. Sin embargo, la forma en que opera, por ejemplo, no sé, desde el nivel más básico, un ministerio público con gente que no está capacitada, con personas que no quieren hacer su trabajo, que son corruptas, como dice Deneb,
Entonces, todo eso hace que no funcione de forma adecuada, ya muy independientemente de que las leyes estén bien o mal. Estoy de acuerdo. O sea, realmente desde ahí están bastante mal. A mí el año pasado me tocó que atacaran a mi papá y fue un suplicio ¿Qué le muy pasó a tu feo papá? lograr hacer justicia. Un vecino lo golpeó porque le caía mal, ¿usted cree? Lo golpeó él siendo adulto mayor, entonces fue todo un problema con estas personas, no se logró hacer justicia, No, hombre, y la autoridad está nos traían de vuelta en vuelta, o sea, lo único que se logró es que estas personas se les advirtiera que un llamado de atención, por así decirlo, pero realmente era para que esas personas, si se hubieran manejado de forma correcta, estuvieran en la cárcel, porque fue un ataque a traición y pues, con una persona joven contra un adulto mayor. Bueno, entonces tú ya viviste desde las entrañas, ¿no? El Poder Judicial. Sí, o sea, es horrible, o sea, la verdad no se los deseo a nadie que No, tengan eso que es vivir una terrible. situación así. Yo nunca pensé pisar un MP o algo así y me tocó por esta situación y es horrible. O sea, ver cómo les da flojera realmente tomar No, una que les tienes que declaración. rogar, hincárteles para que levanten Sí, el les tienes acta. que rogar. Sí, es No, y horrible, no es digas horrible. para irlos a notificar. Bueno, ya estaba la cosa mal, pero ahora con este nuevo sistema de justicia penal de 2016 a esta fecha se aplica, está peor. Ah, sí. Porque le Sí, dieron no, los delincuentes están como en una puerta giratoria. Haz de cuenta que el Ministerio Público era como un coche que está abandonado ahí en la calle, ¿no? O sea, ya no servía para nada, ya todos sabíamos que no servía para nada, porque ya tenía años ahí detenido. Y ahora, pues como que le pusieron la sirena, lo pintaron, le dieron una pintadita, una pulidita de azul, y ya ahora ya es una patrulla y va a ser muy rápida y muy eficiente. Y dices, o sea, a ver, si antes con menos atribuciones no servía, ahora con este nuevo sistema de justicia penal le dan más atribuciones y ya piensan que va a servir. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Que si antes no servía, ahora sí? ¿Por qué? No entiendo, ¿no? Así pasó con el Ministerio Público. Con este nuevo sistema de justicia penal le dan más atribuciones, más facultades al MP. Y dejan a las mismas personas en los mismos lugares, con los mismos, o sea, todo se queda igual, lo único que cambia es la ley, ¿no? Y ya todo va a ser maravilloso, ya cambió el mundo, porque reformamos la ley. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces, confirmamos todos, estamos de acuerdo en que nuestro sistema de justicia está muy mal, podrido. Yo utilicé el término podrido, pero no necesariamente tendrían que utilizarlo también ustedes, o sea, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero si estamos todos de acuerdo en que está muy mal. Bueno, entonces, ¿qué nos haría pensar que si regresara la pena de muerte a nuestra legislación, las cosas mejorarían? ¿No sería algo así como pasó con el Ministerio Público? ¿Que le otorgaron más atribuciones y salió peor? O sea, si regresara la pena de muerte a nuestra legislación, ¿no? Vamos a suponer que borramos la progresividad y ya regresamos la pena de muerte y ahora sí vamos a resolver el problema. Yo creo que no lo resolveríamos, ¿eh? Al revés, complicaríamos más las cosas porque ahora tendrían atribuciones para, pues, aplicárnoslos a los de a pie, ¿no? O sea, imagínense ustedes que si los ricos y poderosos nunca pisan la cárcel, ahora si está la pena de muerte, pues con mayor facilidad te la regresan, le dan una lana al MP y pues al que ejecutan es a ti, ¿no? O sea, en el caso de tu papá, por ejemplo, que que las fue muy cosas salieron tan complicado. mal, ¿no? Que se manejaron tan mal. Se podría decir que afortunadamente estas personas ya tenían un historial con todos los vecinos muy, muy feo. Se están peleando con todo el mundo, porque son varios.
su mamá, que ya es una persona grande y en eso se defiende, que ella es una persona ya mayor y que, ay, pobre señora, pero ay, no es el demonio, de verdad. O sea, me da pena expresarme así. Y la verdad, sí ha sido muy complicado, pero ellos mismos solitos con todas sus acciones, con sus actos, Bueno, o sea, lo que me está se diciendo daban es a la justicia conocer. divina. O sea, lo que tú estás esperando es la justicia divina, ¿no? Porque la justicia humana, pues esa nomás nunca llega, ¿no? De hecho, fue una vez tan chistoso, o sea, hasta fue el policía a darles la notificación y estas personas estaban 15 minutos antes ahí afuera de su casa. Llega empiezan a ver que las sirenas se meten corriendo y no salen. Y yo, estaban aquí, les mostré fotos, no, pues no podemos hacer nada, no, pues no nos toca, no nos abren, tocamos y no. Ah, pero bueno, ya fue la tercera notificación y ahí sí se presentaron porque a fuerzas tenían que presentarse. O sea, fue realmente un suplicio todo lo que viví. Pues es una burla, ¿no? Como para qué abren la sirena si van a ir a hacer una notificación. O sea, casi métanse a su casa porque Sí, ¿no? No meritaba una sirena. Pues, o sea, con ganas de decirle, oigan, pues muchas gracias, ¿no? Pues ya los espantaron, ya se fueron. Ahora no van a salir. Saben todas las que deben. No, te digo que la policía, ¿no? El Ministerio Público, la autoridad. ¿Qué pasó, Joshua? Sí, profesor, de hecho, a mí me gustaría comentar, y coincido mucho en lo que dice, que luego las personas poderosas no pisan la cárcel, y esto lo podemos ver muy claro, por ejemplo, a las mujeres que están en la cárcel por aborto, y ha sonado un caso de Félix Macedonio, que ya está en la candidatura de Morelos, y No, tiene, de Guerrero. de Guerrero, perdón, y tiene pues estos Carlos. está acusado por violación, ¿no? Entonces, pues sí sí Mira, se queda muy evidente lo que ustedes nos dicen. lo que pasa con este hombre, hay que también considerar en materia penal, hay un principio de presunción de inocencia. ¿No? Es decir, que nadie puede decir que tú eres un delincuente, violador, asaltante de caminos, o sea, si no has sido oído y vencido en juicio. ¿Qué significa eso? Que la autoridad te tiene que demostrar que eres culpable. Y si no eres culpable, eres inocente, ¿no? Ese es el principio, pero eso es ya materia penal, ¿eh? Pero no importa, lo platicamos de una vez. Entonces, mucha gente, sobre todo ricos y poderosos, tienen denuncias, pero como prevalece el principio de presunción de inocencia, pues son inocentes, ¿no? Hasta que no se demuestre que son culpables. Y eso es lo que está ocurriendo con Félix Salgado Macedonio. Tiene muchas carpetas iniciadas por violación. 3, creo. Bueno, 3 son muchas, ¿no? Ya pues con una debería ser suficiente. Pero... Yo vi en la tarde que eran 5, profe. ¿5 carpetas de investigación? Ah, bueno, pues sí. Son... Sí, 3, ¿no? Pero aquí prevalece el principio de presunción de inocencia. Ahora, ¿qué pasa si gana para la candidatura, se queda como gobernador, la gente vota por él y resulta que sí fue culpable, ¿no? Digo, podría ser, ¿no? Podría ser que tuvieran que revocarlo y volver a llamar a elecciones. Ahora, miren, hay otra situación que no creo que ustedes la conozcan porque están muy chiquitos, ¿no? Están jovencitos. Pero este señor, hace muchos años, ya había sido candidato y él ya trae una carrera muy larga en Guerrero, ¿no?
ya tiene mucha experiencia. Entonces, él siempre le han gustado las motos. Ha sido una idolatría que tiene por las motos, las motocicletas. Siempre se ha manejado en buenas motos. Antes tenía una Harley Davidson. Entonces, hubo una vez, más o menos por ahí del 95, 96, hace muchos años, una niña, creo que ustedes ni existían todavía en el mundo, ¿verdad? En el 96 ya estaban en el mundo. No, ni existían. Por eso no creo que conozcan este asunto, pero en los 90s, él creo que pues ya tenía un cargo, no me acuerdo cuál, pero ya tenía un cargo. Y le fueron a decir que había una niña que tenía cáncer. Entonces él rifó su moto, su Harley Davidson. Y con el dinero que ganó, se lo dio todo a los papás de la niña para que le dieran un buen tratamiento. A partir de ahí, él se ganó la confianza de la gente. Porque no sé si ustedes sepan que te hacen una encuesta primero para saber qué tan alto tienes tu índice de popularidad, ¿no? Y quedan solamente las personas que tienen un número de votantes para ganar la elección. O sea, el que sale más alto en ese índice es al que consideran como candidato, ¿no? Para ocupar un cargo público. Ese es el método que están utilizando más o menos últimamente, a últimas fechas. Morena, ¿no? Entonces hicieron esta encuesta y resulta que Félix Salgado Macedonio la gana, ¿eh? Gana esa elección. O sea, no es que el preferido de Andrés Manuel, por ejemplo, ¿no? O no. O sea, el hombre sí lleva la delantera en las encuestas. O sea, ¿por qué? Pues porque es muy popular, porque hace como 20 años o más años andaba en su Harley Davidson, la rifó, ganó, la vendió, bueno, la rifó, y con todo lo que se obtuvo de esa rifa se lo dio a una niña para su tratamiento de cáncer. A lo mejor perdió una moto, pero ganó el cielo de la popularidad, ¿no? Entonces ahora que lo están postulando para gobernador en Guerrero, pues aquí la duda que quedaría es, primero, ¿qué va a pasar? O sea, él va a ganar la elección. ¿Para qué hacemos más largo esto, no? O sea, la gente de verdad en Guerrero lo quiere. Él gana todas las encuestas. Nadie se le puede poner enfrente, ¿no? Y Guerrero es un estado bastante complicado porque pues hay muchos problemas con drogas y mafias y toda esta situación. Entonces, él, pues digamos que tiene votantes del lado A y del lado B, ¿no? Tanto los ciudadanos como los que están en terrenos oscuros también lo apoyan. Nadie se le puede poner al tú por tú. Nadie, nadie en las encuestas. Entonces esta situación da lugar a que sus opositores lo quieran bajar. ¿Me explicó? Como sea, como sea. Si hay que pagarle a alguien, se le paga, ¿no? Si hay que denunciarlo, lo denuncia. Si hay que hacer lo que sea. Porque no tiene rival. Ahora, el problema será si se acredita o si se demuestra que Félix Salgado Macedonio es culpable. Pero, por otro lado, si él va a ser el gobernador, pues es prácticamente 99% de certeza, pues de que no lo van a declarar culpable, ¿verdad? Porque, pues, ¿ustedes creen que el procurador se va a aventar ese boleto? No creo. Entonces ahí la situación está muy, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿Muy qué? La situación en Guerrero está muy
¿Qué adjetivo le ponen ustedes? ¿Complicada? Complicada, ¿no? Compleja. ¿Incierta? ¿No? Porque hay muchos intereses. En Guerrero hay muchos intereses. No, pero por un lado también es muy indignante, o sea, todas las mujeres, sobre todo sus víctimas, o sea, deben de estar sufriendo mucho ver a este señor. Sí, no, porque, a ver, entonces, si vamos a cumplir la ley, o sea, o somos o no somos, ¿no? No podemos medio ser. O sea, si vamos a acatar la ley, entonces prevalece el principio de presunción de inocencia, porque no la podemos hacer la ley para donde querramos, ¿no? O sea, si vamos a cumplir la ley, entonces prevalece el principio de presunción de inocencia. Él es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Entonces igual son presuntas víctimas, por así decirlo. Exactamente. No podríamos llamarle víctimas porque no se ha demostrado que él las violó. ¿Mm? ¿Me explicó? Entonces, también sabemos que lo quieren bajar a como de lugar, ¿no? Porque nadie se le puede poner enfrente. Él gana todas las encuestas, o sea, la encuesta es real y él la gana. Por eso también lo quieren bajar. ¿Para qué? Para tener el piso más parejo todos. ¿Mm? Porque si bajan a Félix Salgado Macedonio, pues todos están en igualdad de circunstancias. Porque hagan de cuenta, si él tiene el 90% de popularidad y de aceptación y de que gana la encuesta, pues el otro 10% se lo pelean todos los demás, ¿no? ¿Mm? Ese es el punto. Y si es borracho, ¿eh? Y si es borracho, y si es parrandero, y si es desmadroso. Dicen que hasta tiene vínculos con el narco, sí, todo eso es cierto. Lo que sea violador, pues no sé, eso sí no me consta, pero sí he visto fotos donde está tirado de borracho, eso sí es cierto. De violador no lo sé porque nadie le ha tomado una foto violando a una mujer, ¿no? Eso sí no lo sabemos. Pero de qué es borracho, eso sí es cierto. Pues se le ve, o sea, digo, tampoco hay que... ¿no? Tampoco hay que... ¿Qué pasó, Héctor? Por ejemplo, si alguien es atrapado en flagrancia, ¿cambia ese estatus de presunto? No, porque te tienen que demostrar que tú cometiste un delito, ¿no? Entonces, dependiendo, o sea, la flagrancia, tú estabas robando, te detuvo la policía, ¿no? Te llevan al Ministerio Público, levantan Por el Ministerio ejemplo, Público. ajá, y hay videos, después aparecen videos, y un caso así, Hasta que caiga, donde se ve hasta que se emita la efectivamente a la sentencia, persona robando. hasta que se emita la sentencia. Hasta que Ok. una sentencia donde se te acusa porque ya se probó los testigos, videos. Es que hay todo un procedimiento. Tú también tienes que hablar en tu descargo, porque aunque hay video, muchas veces, no sé si a ustedes les ha tocado, que parece que pasan cosas que en realidad no parecen, que no son, perdón, ¿no? Parece que le está matando, claro. que le está dando un beso cuando le estaba dando respiración artificial, por ejemplo, ¿no? O parece que lo está golpeando y en realidad le está quitando una araña del cuerpo, ¿no? O sea, todas esas circunstancias tienen que desahogarse en un juicio, tienen que llevar testigos, videos, la confesión, qué estabas haciendo, qué ropa llevaba, por ejemplo. ¿Qué pasó de Neva? Sobre eso que están comentando, sí se me hace extraño porque, por ejemplo, hubo un chico que cometió un feminicidio y estaban todas las pruebas y todo lo que únicamente hasta ahorita ha pasado, ya lleva un buen de tiempo, es que retienen y, o sea, se me hace extraño, ¿no? Cómo tienen todas las pruebas, pero a pesar de que estén todas las pruebas por todos esos procesos, no No ha habido es sentencia. suficiente, ¿no? Se me hace, igual apenas hubo
agarraron literalmente a un tipo violando a una chica, estaba drogada, no me acuerdo en qué país fue, y la jueza lo dejó libre. Entonces a veces uno se pregunta o sea, ¿por qué no? O sea, es muy extraño a veces también cómo funciona la ley y cómo ampara a los que la cometen, ¿no? Porque Pero mira, pues bueno, así es esto y pues es lo feo de ellos. O sea, las víctimas tienen que andar luchando ajá. contra la ley, vaya. Lo que pasa es que, mira, si nos guiamos por el principio de presunción de inocencia, se tienen que desahogar el juicio con todas las pruebas a favor, en contra, y emitir sentencia. Hasta que se emite una sentencia, esa persona es culpable o inocente. Y no antes. Entonces, a lo mejor cuando tú supiste de ese caso donde está violando a la mujer y ella estaba bajo los efectos del alcohol y todo, ¿no? Entonces dices, oye, ¿cómo? Pues sí, pero puede ser que ella ni siquiera denuncie, ¿no? O sea, cuando ya regrese y recobre el sentido, puede ser que retire la denuncia, ¿no? A lo mejor no le estaba violando. ¿Por qué? Precisamente porque te enfrentas a un aparato en contra. Entonces, muchas mujeres prefieren negar que las violaron para no enfrentarse con ese aparato burocrático y retiran los cargos. Entonces, imagínate tú que la jueza lo detiene por violador y la mujer va y retira los cargos porque no quiere enfrentarse a la... No porque no la haya violado o sí la violó, sino porque no quiere enfrentar un juicio de esa naturaleza. ¿Por qué? Pues por todas las repercusiones. Pero en ese caso en particular, la niña, porque o sea, ella tiene 18 años, ella fue a una entrevista de trabajo, o sea, y él literalmente la drogó, o sea, la drogó y ella no tenía sus facultades para poderse defender. Y sí hay denuncia y todo, sí lo denunciaron y todo, pero la jueza igual lo dejó libre, ¿no? Y esa misma jueza la habían acusado de que ha hecho otras cosas así antes. Y no me acuerdo, creo que pasó en Argentina. Y pues sí, lees ese tipo de noticias y a mí personalmente, Bueno, ¿y a ti a qué te o suena? sea, me pregunto, ay, ¿cómo Pero ¿a puede ti ser qué te posible, suena? no? Que, Así, si tú no sabes nada y te lo platican y te dicen es que la juez ya tiene antecedentes de este tipo de cosas, ¿a qué te suena? Pues como que le pagan, ¿no? ¿No? A mí me suena a corrupción. Si ya trae varios sí, expedientes, como que es corrupta yo esa pensaría, no la juez, vaya, conozco, no que sé del lleva ese caso, tipo de ¿eh? casos. Yo no sé de ese caso ni la conozco, pero si me dices, no, pues es que fue una entrevista de trabajo, la violó, estaba inconsciente y luego la jueza lo deja salir y ya tiene varios expedientes así, pues como que no hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta que, pues que a la jueza le gusta. Exacto. Yo pensaría, sin Sí, conocerla. sí, maestra, sí, exacto. Está muy, muy raro Pues como de mira, repente bueno, funcionan ni las tan leyes. raro, ni tan raro, porque bien que les gusta, ¿no? Que les, ¿cómo dicen? Ay, que les aceites la máquina, algo así. Bien que les gusta que ahí abran el cajón y les eche su lanita. ¿Qué pasó, Héctor? Pues, por ejemplo, eso de la corrupción, yo creo que en todos los países, o sea, por ejemplo, inclusive en Estados Unidos lo que pasó con el general Cienfuegos, a mí me parece ridículo. O sea, que llegara a la determinación de usted queda libre porque así vamos a tener una mejor relación con México. O sea, esa fue su resolución, es una resolución, a mi parecer, estúpida. O sea, con todos los cargos que había y todo eso, o sea, es que ahí había alguien muy poderoso protegiéndolo. Y aquí ahorita ya en México está como si nada, el señor. Sí, pero mira, pocas instituciones en México tienen tanta credibilidad e importancia como el ejército, ¿no? Porque si en un país no hay golpe de Estado,
O más bien al revés. Cuando en un país hay un golpe de Estado, ¿quién lo da? Pues el ejército, ¿no? El ejército. El Sí, ejército. así es. Y empiezan El las ejército dictaduras. da un golpe de Estado. O sea, ¿en qué momento se da un golpe? Pues cuando el ejército toma el poder, ¿no? Entonces, aquí sí deberíamos hacer una ponderación. Si toman al secretario de la Defensa en otro país, lo arrestan, quien directamente pega, pues es al presidente, porque pues es el ejército, ¿no? Se supone que el presidente debe de tener toda su confianza puesta en el secretario de la Defensa, porque ese es el que le puede dar cuartelazo, ¿no? Entonces, si tu secretario de la Defensa o exsecretario de la Defensa va a un país y lo arrestan, al que están agrediendo directamente es a ti, porque están poniendo en duda a tu equipo de seguridad, ¿no? Al que impide que te den un golpe de Estado. O más bien, tú lo que quieres es estar bien con el ejército, porque lo que piensas evitar por toda costa es que te den un golpe de Estado, ¿no? Entonces aquí se convierte en un problema diplomático. Sí, así es. Deja de tener tintes nacionales, por ejemplo. O sea, no estamos hablando de un delincuente cualquiera. Estamos hablando del secretario de la Defensa. Entonces, ponte tú en el lugar de que te quieran, o sea, arrestar o aprender a la persona o a una persona muy importante dentro de un grupo selecto que impide que tú tengas una guerra o que te den un golpe de Estado. Puede ser que en este caso Andrés Manuel y él no tengan una relación directa, ¿no? Porque él se encargó de proteger los intereses de Enrique Peña Nieto, o sea, es decir, el anterior jefe de Estado, ¿no? Ese era el anterior. El anterior presidente. Sin embargo, a la que afectan es a la institución. O sea, la que está en duda es el ejército, la institución del ejército, porque es a la que dañan directamente. Porque están diciendo que pues hay gente del ejército que encubre mafiosos, ¿no? Es lo que están diciendo directamente. Que el ejército está involucrado con narcotraficantes o con gente de oscuros procedimientos, ¿no? Entonces, el problema escala a muy alto nivel porque se convierte en un conflicto diplomático. O sea, ¿cómo te atreves tú a aprender al secretario de Defensa sin avisármelo antes? Sin que yo lo sepa. Pones en duda todo mi proyecto de gobierno, ¿no? Entonces, tan hizo mal Estados Unidos que no le queda salida más que devolverlo. O sea, ¿quién queda peor? ¿No? Aunque sabemos, digo, pues ahí está García Luna, ¿no? Claro que sabemos que ahí está el otro, pero que el ejército pues, defiende intereses del narcotráfico, pues también lo sabemos, pero no lo podemos probar, ¿eh? Y si lo probamos, seguramente nos cortan la cabeza, ¿no? Entonces, yo soy de la idea que no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Ustedes tienen su punto de vista y es defendible también, ¿no? Pero para mí sí fue una transgresión al derecho internacional, ¿no? Que escalaba a ser un conflicto diplomático y que el primero que tuvo que estar enterado era el presidente. Y el presidente no sabía. Entonces, ¿con qué autoridad de Estados Unidos puede crear un conflicto nacional, ¿no? Poner en duda una autoridad como el ejército sin antes haber avisado al jefe de las Fuerzas Armadas. Y tan así fue que no tuvieron más que entregarlo. Entonces, pues qué pifia, ¿no? Qué mal quedaron. Sí, o sea, a mí me pareció ridículo. Es ridículo.
solamente yo pensando en que fuera alguna estrategia para dejar mal a México precisamente por parte de Trump. Estaría pensando así, no sé, en su imagen Pues fue una en ese píldora. momento, porque ese señor tiene una, ajá, sí, fue una, pues fue una burla, o sea, no tendrían por qué haberlo detenido. Ujú. Estoy de acuerdo. O sea, no, o tal vez detenerlo, pero primero, pues pregúntale al que está al mando, ¿no? O sea, al jefe de las Fuerzas Armadas. Porque Andrés Manuel no sabía, él lo dijo en la mañanera cuando lo entrevistaron, no lo sabía. Dijo, yo no sabía que tenían ese expediente, ni que lo andaban persiguiendo, ni todo lo que se venía después. Y pues eso escala el problema a un conflicto diplomático. Tan escaló y tan se vieron envueltos en y dimensionaron ahora lo que habían hecho, que lo soltaron. Y ahora el señor, pues, está en su casa, ¿no? Y usted disculpe, pero entonces, ¿cómo quedaron ellos, no? Y también, ¿cómo quedamos nosotros? Porque, pues, no se aclaró que él no tenía nada que ver, o sea, simplemente lo soltaron. Pero quedó como en entredicho su buen nombre, ¿no? Sí estuvo, pues yo creo que fue una muy mala jugada de Estados Unidos, ¿no? Muy Sí, mala. hay algo turbio ahí, alguna intención rara tenían, que después, pues sí, se arrepintieron. O no midieron la dimensión. No, o sea, no sé. Son los de la DEA, ¿no? Son los de la DEA los que cometieron esta intromisión exabrupto. Pero pues era toda la administración Trump todavía. Entonces, Sí. no sé si les dio más libertad, no era el personal adecuado, quién sabe. Muy complicado. Yo también creo que es complicado, muy complicado. Pero pues el señor está en su casa, ¿no? Y yo creo que pues, en su vida se vuelve a parar por Estados Unidos. Llevaba a sus nietas a Disneylandia cuando lo aprendieron. Y agarraron a todos y poco a poco los fueron soltando y él se quedó. Y le pusieron la pijama naranja. O sea, sí se pasó mal un rato, ¿eh? Sí se pasó mal un buen rato así. Un ratito se la pasó mal, lo quiero decir. Y luego le pedían una fianza y pues acreditaba una cantidad y creo que con toda su vida laboral no alcanzaba a juntar lo que él había ofrecido. Y dices, chinga, ¿cómo de dónde salió esa lana, no? Ah, no, es que mi compadre me lo prestó. No sé, estuvo muy enredado. Pero finalmente Y que salió. coleccionaba autos y no sé qué. Sí, salieron un montón de cosas turbias. Exacto. Pero imagínate tú cómo habrán estado las cosas que lo mejor haya sido decirle, mire, aquí no pasó nada, usted disculpe y regrese a su casa. Sí. No, yo creo que no midieron el problema en el que se estaban metiendo. Internacional. Porque escaló a un conflicto diplomático. O sea, yo estoy convencida de que, pues como pertenecía a la administración anterior, el último que hubiera querido defenderlo era Andrés Manuel, o el presidente, y fue el que tuvo que salir a poner la cara por él, ¿no? Pero también se iba a ver afectada una institución muy importante y en la que él está poniendo toda su confianza. O sea, imagínense, les está dando el ejército, le está dando el aeropuerto, le está dando no sé qué, o sea, están construyendo las refinerías, están haciendo todo lo está haciendo el ejército y de repente la desconfianza, pues no valdría la pena, Sí, ¿no? ya tiene muchísimas más atribuciones. O sea, Sí. inclusive es algo ridículo que a lo mejor no tendría por qué yo asustarme, pero la última vez que yo entré a la Catedral Metropolitana, estaba cuidada por la Guardia Nacional. Jamás en la vida yo había visto eso. Y con armas, o sea, ni siquiera eran de los que se podría decir, bueno, nada más están ahí vigilando. O sea, todos armados y entrabas a la catedral y estaba cuidada por ellos, resguardada por ellos. Uh-huh.
¿Cómo por qué? Exacto, y de repente sembras la duda. O sea, imagínate, tú estás poniendo toda tu confianza, estás depositando toda tu confianza en la Guardia Nacional. Y de repente llega alguien del exterior y te siembra la duda y te dice, no, pues es que el anterior era narcotraficante o tenía otro tipo de mañas, ¿no? Híjole, entonces se te derrumba toda la confianza que habías tenido en ellos, porque pues habrá los que tengan ahí alguna situación extraña, ¿no? Y se te pueden poner en contra y a lo mejor hasta darte un golpe de Estado, ¿no? Si tú no apoyas al exsecretario de la Defensa, porque van a ver en conflictos de interés sus problemas, ¿no? Entonces dices, ¿sabes qué? Mejor aquí que quede, enterramos esto y aquí no pasó nada, ¿no? Yo no voy a poner en duda la lealtad del ejército hacia mí. Y me sale más barato hacer como que esto no pasó a ponerme a investigar ahorita. Yo así lo veo, ¿eh? Pero sí fue una pifia. Para acabar así, mejor ni empiezas nada, ¿no? Ay, oigan, ya son las 9:30. No me había dado cuenta. Entonces nos quedamos en progresividad. ¿Queda duda sobre la progresividad? Que solamente la Constitución puede ir hacia adelante y nunca hacia atrás. O sea, no podemos regular algo que ya había sido derogado de la Constitución, no puede volver a regresar. Ok, entonces nos quedamos aquí, principios de los derechos humanos, ¿sale? Bueno, chavos, entonces, si se cuidan mucho, por favor, bonito fin de semana. Y si Dios permite, estamos Y la aquí. asistencia, ¿cómo se va a tomar, profesora? Es que yo no estuve la vez pasada. ¿Quién habló, Héctor? ¿No estuviste? Sí, no estuve, es que apenas Todos los inscribí. videos, todas nuestras clases, las estoy subiendo a YouTube. Entonces, la clase pasada la vas a encontrar en el foro general. Como estamos en una situación de emergencia, ¿no? Digamos, cuando estamos en la escuela, pues ahí sí les tomo asistencia a todos porque todos nos comprometimos a ir a la escuela, ¿no? Pero bajo estas circunstancias, pues ya ven que hay apagones, que el internet sube, baja, está muy constante, que luego no tienen ni qué comer, cómo van a ir a la escuela. O sea, todas estas condiciones en las que estamos teniendo que hacer las cosas, pues no permitirían que tuviéramos un piso parejo, ¿no? Como cuando estábamos en la escuela. Ahí estaban más parejas las cosas. Entonces, lo que yo establecí, y se los comenté en la clase pasada, es que si ustedes no pueden estar en la clase, no hay problema. Todas las clases las voy a estar subiendo a YouTube y las van a encontrar en el foro general. La clase pasada está en el foro general, para que cuando ya tengas tiempo y estés en oportunidad, veas la clase, ¿sí? Entonces, si no pueden estar, no se preocupen. La asistencia la vamos a pasar en la plataforma de la escuela. Se van a meter al chat. Ya hoy se metieron, ¿no? Ahí los vi hace rato algunos. Van a poner su nombre y esa va a ser la lista, ¿sí? Y de la plataforma de la escuela nos vamos a venir a Zoom y acá vamos a tener la sesión. Si no alcanzan a estar aquí porque tuvieron algún contratiempo, no tuvieron luz, no tuvieron internet, no tuvieron que comer, los corrieron de su casa, bueno, no se preocupen, cuando ya tengan internet, ven la clase en mi canal de YouTube, pero no se vayan a mi canal, o sea, yo se las voy a poner en el foro el link. ¿Sí? Entonces, Héctor, para que veas cómo vamos a evaluar, cuándo van a hacer los exámenes, quién es el jefe de grupo, ¿qué más? ¿Qué más vimos la clase pasada? Ah, no, y lo que se me esté olvidando, ¿no? Todo lo que se ve en la primera clase lo vas a encontrar en ese video. ¿Sale? Ya está en el foro general. Por eso la clase termina a las 9:30, porque yo todavía las subo a mi computadora, de Zoom la paso a mi computadora, de mi computadora la subo a YouTube y de YouTube la subo al foro general. Entonces ese proceso me lleva entre 30 y 40 minutos, por eso terminamos la clase a las 9:30. ¿Sí? ¿Dudas? Muchas gracias. No, ninguna. Al contrario, para servirles. Bueno, ¿nadie?
Ah, Joshua. No, profesora. Profesora, nada más para avisarle que ya le envié mensaje. Ah, ¿ya me lo mandaste? Ah, bueno. Ah, ¿sabes qué también? Para los que no estuvieron la clase pasada, buenas noches, profesora. Ah, perfecto. Ok, ahorita te agrego, ya te vi. Miren, les dije que, normalmente les dejo leer un libro o ir al teatro. Entonces, les voy a mandar una obra de teatro para que la vean y esa obra les va a servir como comodín. O sea, si vamos a hacer 3 exámenes y vamos a entregar 2 trabajos en Semana Santa más o menos, a lo mejor si ustedes ven la obra de teatro, ese dice, no, pues yo no quiero hacer el segundo examen, no quiero hacer el tercero, o hace todo, hacen los 3 exámenes y los 2 trabajos. Entonces, si hacen todo, les va a servir como un punto adicional sobre el examen final. O sea, vamos a suponer que sumando los 3 exámenes más los 2 trabajos tienen 9, con ese punto de la obra tienen 10, ¿sí? Ahorita se las voy a mandar a Joshua y algo que nos mandaron en el chat de académicos que la verdad no lo vi, pero decía que se lo pasáramos a nuestros alumnos. Entonces ahorita lo busco y se los mando y les mando la obra de teatro, ¿sale? Si no quieren ir o si no quieren verla, no hay problema, pónganse a estudiar y no pasa nada, ¿sale? Esto es para los que quieran, pues tener un comodín, ¿no? Una carta comodín, o que quieran tener un punto adicional sobre la calificación final, ¿vale? Pero si no lo hacen, no les afecta. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? ¿Nada? ¿Donativos? ¿Tampoco? Bueno, ni modo. Se me fue viva la paloma. Nada, no es cierto. Ok. Muy bien. Cuídense mucho y nos vemos el martes, primero Dios. Un besito. Vale, profesora. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. ¿No? Sí, yo, profesora. Le quería preguntar algo. Es que hace rato, en la clase pasada, Sí. me quedé estudiando algo y me conectó luego, a su clase y olvidé pasar lista. ¿En el chat? No sé si... Pasa Ajá, es lista. que pasé lista, pero después Sí. de las 8:10. Ah, No no se quedó importa. registrado. No importa. Ya. Ok, Ajá, no te preocupes. Allá en el chat. vale. Órale. Gracias, profesora. Nos Besitos. vemos. Buenas noches. Se cuidan. Gracias. Bye. Hasta luego, profesora. Chao. Hasta luego, profesora. Bye, cariño. Cuídate. Bonita noche. Chao. Igualmente. Gracias.